Sí, buenas tardes hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de hoy, domingo 22 de noviembre, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes hermanos. Vamos a dar inicio. Dios les bendiga hermanos, sean bienvenidos. Y también les agradecemos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red. Y como siempre a veces algunos problemas con el sistema, pero gracias a Dios está todo listo y vamos a iniciar mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en este día, un día caluroso, un día con un poco de frío, pero agradecidos con Dios porque aún estamos vivos, ¿verdad? Aún tenemos sanidad muchos, porque aún muchos tenemos trabajo. Y vamos a agradecerle a Dios. Vamos a hacer una oración hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, domingo 22 de noviembre del 2020. Vamos a orar mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites poder llegar a este lugar, Señor, y estar reunidos, mi Señor, como una iglesia local, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, Padre, porque hasta hoy, mi Señor, tú nos has guardado, Señor, y nos has sustentado, mi Señor, en todo lo que hemos necesitado, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros en este tiempo, Señor, que seas tú, mi Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguya a nuestros corazones, Padre, y que podamos ser siempre lo correcto delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guardes, nos bendigas en este lugar, Señor, y te pedimos, Padre, por cada espacio, por cada lugar, por cada esquina de este lugar, que seas tú, mi Señor, resguardándonos, Señor, en este tiempo, Padre. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos, amigos e invitados que nos están viendo a través de la red, Padre, que tú les bendigas donde ellos se encuentren, Señor. Y reconocer, mi Señor, que es mejor estar en tus atrios un día que 1000 fuera de él. Te damos gracias, Padre, en esta hora, mi Señor. Y también, Señor, te pedimos por alguna persona, algún invitado, algún hermano que viene en camino, Señor, que tú les guardes, Señor. Y que si está en ti, si es tu voluntad, que llegue en este lugar, mi Señor, para reunirnos, Señor, para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Porque sabemos que solo tú, mi Señor, mereces toda la gloria y la honra, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y decimos cuán grande eres, Padre. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar, vamos a darle lectura a una porción de las Escrituras y vamos a leer, vamos a ir a los Salmos y vamos a leer el Salmo 15. Bueno, yo le doy lectura, ustedes síganlo con su vista. Vamos a leer el Salmo 15, del versículo 1 al versículo 5. Realmente es un salmo corto, pero vamos a ver cómo el salmista aquí nos enseña a llevar una vida diaria en santidad, buscando lo que le agrada a Dios. ¿Verdad? Vamos a leer. Y si ya tienes lista ahí tu Biblia, vamos a le doy lectura y sigan ustedes con su vista, hermanos. La palabra de Dios dice así, Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y entonces vemos cómo aquí el salmista nos deja plasmado en las Escrituras. Este salmo, como les decía, es llevar una vida cotidiana, hermanos, todos los días, en todo momento, para estar bien delante de Dios, para poder tener comunión con Dios y un día, como dice aquí, poder llegar a su presencia, estar frente a Él. Debemos andar en integridad, hermanos, por supuesto, ¿eh? Nuestra integridad, hermanos, se nota cuando somos honestos, cuando actuamos de forma correcta. También va acompañado de la justicia.
una recta relación tanto con Dios, también como con el prójimo. Debemos de ser justos, hermanos, en todo lo que hagamos, no tomando ventaja por uno mismo, no hacer las cosas por conveniencia. Debemos ser justos en todo lo que hagamos, hermanos. Hablar con verdad desde lo interior, ¿verdad? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No hablando tampoco con calumnia, no debemos hacer acusaciones falsas, hermanos, no debemos hablar maliciosamente para causar daño, no debemos hacer mal al prójimo. El amor al prójimo implica no oprimirlo, no robarle, no codiciar ninguna de sus bienes, no juzgarle injustamente, no atentar contra él, no vengarse de él, ni guardar rencor hacia él, ¿verdad? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos. Y si tú en casa puedes leer más a profundo el Salmo 15, hay muchas cosas más que nos pide Dios, cómo debemos de vivir día a día para un día estar en su presencia. Vamos a agradecer a Dios, vamos a dejar a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con 2 cantos. Gracias, hermano Gibran. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Pónganse de pie, hermanos que están conectados, de igual forma Dios les bendiga. Quienes regularmente vienen los domingos, les extrañamos, y en realidad es que les extrañamos a todos. Decíamos ahorita, para evitar los errores o las fallas técnicas, pues estaría padre ya que todos estuvieran aquí para comenzar en tiempo y forma, pero sabemos que poco a poco se irán añadiendo. Les extrañamos a todos y a cada uno de ustedes, iglesia, y Dios les bendiga, mis hermanos, a todos y a cada uno. Y vamos ahí donde ustedes están en casa a entonar estos cantos, estos cantos que alaban y adoran a nuestro Dios, y quienes estamos aquí reunidos vamos a hacerlo de igual forma con todo nuestro corazón para la honra y la gloria de Dios, al que es digno de recibir toda la gloria, el honor y el reconocimiento y toda nuestra adoración, a aquel que es el único que merece toda nuestra adoración. Vamos a entonar este canto. Recibir el honor, el que es digno de recibir la gloria, el que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Nuestro Dios es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento. Vamos a entonar el siguiente canto, el siguiente himno. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo, hay poder en esa obra extraordinaria que Él hizo por nosotros, hay poder en su sangre que nos da perdón de nuestros pecados. Y vamos a entonar este hermoso himno y a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Aún en medio de tribulación, de enfermedad, de escasez, hay poder en Jesús. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Vamos a darle gracias a Dios. Son momentos de agradecimiento y peticiones a Dios. Como lo he dicho, hermanos, siempre tenemos de qué agradecerle a Dios. Siempre hay peticiones también para Dios. Y les voy a leer una porción de las Escrituras ahí en Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 y 6 al 6. Dice así las Escrituras de Dios. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad, mis hermanos? El Señor es maravilloso, hermanos. El Señor es poderoso y sabemos que Él no nos va a dejar. Aún en medio de cualquier circunstancia, el Señor está ahí con nosotros. Pero dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Dice que con acción de gracias. ¿Hay alguien ahorita en este momento, hermanos, que quiera dar agradecimiento a Dios, que quiera pasar aquí al frente y dar testimonio de gratitud a Dios? Puede hacerlo, mis hermanos. Que no les dé pena, que puedan expresar, que podamos conocer lo que Dios ha hecho también en sus vidas. Y es agradable para Dios, hermanos, que cualquiera de nosotros aquí al frente podamos darle gratitud a Dios, que podamos dar un testimonio a Dios de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Como les he dicho a algunos hermanos, Dios nos trajo de lugares muy feos, muy difíciles, a otros no tanto. Y yo le agradezco a Dios porque Él me sacó del pozo cenagoso, porque si yo no le hubiera conocido, si Él no me hubiera alcanzado, como dice ese canto, no sé dónde estaría. A lo mejor ya estuviera muerto, a lo mejor ya estuviera en una cárcel, a lo mejor ya estuviera sin una familia, pero el Señor ha tenido misericordia de mí, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de agradecerle a Dios, y eso es lo que debemos de compartir también entre nosotros como hermanos, como iglesia. Saber de dónde te ha traído el Señor. Como lo dije, a unos de lugares más difíciles, a otros de no tanto. Pero eso es parte de agradecimiento a Dios, mis hermanos. Le doy gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos también, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Gibran, quisiéramos que todos los que están viéndonos a través de la transmisión pudieran estar aquí con nosotros, alegrándonos, gozándonos, dando alabanza a Dios. Y por eso le doy agradecimiento a Dios, porque podemos estar aquí, mis hermanos, podemos ampliamente cantar, levantar manos. Y también sabemos que todos tenemos peticiones. Día a día, cuando nos levantamos, es una lucha constante, porque no sabemos qué va a ser de nosotros en el momento que salgamos de casa, si regresaremos, si no vamos a regresar, no sabemos, hermanos. Pero sé que hay muchas peticiones siempre por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que viven sin Cristo. Yo sé que en tu corazón siempre está esa petición, rogándole a Dios que tenga misericordia de aquellos que no le conocen, que sean alcanzados por Él. Pero también hagamos nuestra parte, hermanos. Vayamos y compartamos del Evangelio, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque ese es testimonio, hermanos. Cuando tú vas y le compartes a un familiar, a un amigo, a un primo, a un vecino, lo que Dios ha hecho en ti y que se vea reflejado en ti, eso es de mucho de qué hablar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una oración por agradecimientos, por peticiones. Y como lo dije, yo sé que todos estamos agradecidos con Dios, todos, simplemente porque tiene misericordia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y sé, mis hermanos, que todos tienen peticiones delante de Dios. Entonces, póngase de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios por estas peticiones que hay en su corazón, en sus pensamientos. Dígale a Dios: vengo delante de ti, Señor, y pongo todas las peticiones que hay en mi corazón, tú las conoces, y también pongo mis agradecimientos delante de ti. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios, por la vida que nos permites tener, Señor. Gracias, Padre, por la salud, Señor. Gracias por el trabajo.
Gracias por el hogar, mi Señor, por la familia, Padre. Y hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, mi Señor, por todo lo que has contestado a nuestras vidas, Señor. Porque a través de la oración, Padre, hemos visto, mi Señor, tu mano de poder, Señor. Hemos visto milagros, Señor. Hemos visto sanidades, Padre. Hemos visto hermanos que han recuperado su trabajo, Señor. Pero sobre todo, Señor, estamos agradecidos, Padre, porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, ponemos nuestras peticiones delante de ti, Señor. Sabemos que tú las conoces, Padre, pero dice que también debemos de expresarlas, Señor. Debemos de contar, mi Señor, de qué tenemos necesidad y qué peticiones hay en nuestros corazones, Padre, porque sabemos que día a día nos levantamos angustiados, Padre, por el afán de cada día, Señor. Hoy, mi Señor, te agradecemos, Padre, por todo esto, mi Señor. Ponemos delante de ti, Señor, cada petición de mis hermanos que hay, por aquellos que no te conocen, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de cada uno de ellos, así como la tuviste de nosotros, Señor. Y que tú, Señor, puedas traerlos, mi Señor, a ti, con esos brazos abiertos, como siempre estás, Señor, esperándonos y esperando a todos aquellos que te reconocen como Señor y Salvador, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites el poder entonar estos cantos, Señor. Podemos expresar, mi Señor, podemos hablar y decir que eres grande, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Danos de tu gracia, Señor, danos de tu ayuda, Señor, para seguir adelante en este camino, mi Señor. Un camino que no es fácil, Padre, pero tomados de tu mano, Señor, sabemos que todo se hace más fácil, Señor. Ese camino estrecho, esa puerta estrecha, Señor, donde tú quieres que caminemos, y por esa puerta quieres que entremos, Señor. Porque sabemos que el camino amplio y la puerta amplia son de perdición, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y ponemos delante de ti nuestras peticiones y agradecimientos, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, dejamos a nuestro hermano Gibran que nos lleve con 2 cantos más. Bien, mis hermanos, así puestos de pie, vamos a entonar estos 2 cantos más. Yo soy muy agradecido con Dios por la salvación que nos ha dado y porque Él es suficiente en cualquiera de nuestras situaciones. Él es suficiente para nosotros. A pesar de las circunstancias, Él es suficiente. No hay absolutamente nada que suceda en lo que suceda en nuestra vida. No por eso Él deja de ser suficiente, sino al contrario, Él continúa siendo suficiente, porque, como lo dice Pablo a los romanos, lo que hemos de vivir, estas tribulaciones que pasamos en esta vida, no son comparadas con la gloria venidera. Y vamos a darle gloria a Dios a través de este canto y a decirle: tú eres suficiente para nosotros, no hace falta absolutamente nada. Aunque hay necesidad, aunque hay circunstancias, tú nos sostienes como fuerte gigante. Vamos a entonar este canto. Hace falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad. Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta
Tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, eres aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad, Dice Pablo que él le pidió en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón de la carne que tenía él. Y la respuesta que él recibió no fue probablemente favorable para él en el sentido de en su oración recibir lo que él había pedido. Sin embargo, en el corazón de Pablo, aunque no había recibido lo que él había pedido, él había recibido lo que necesitaba y lo que Dios en su voluntad le había dado, y él lo había recibido con gozo. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es que tristemente muchas iglesias actualmente están predicando lo contrario. No está mal predicar sobre la generosidad, no está mal predicar sobre el que Dios da, no está mal predicar sobre eso, la palabra de Dios lo dice, pero predicarlo como que Dios está obligado a darnos cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros le pedimos, ese es el peligro de predicar de esta manera. Y es que cuando Dios no lo da, entonces ¿qué sucedió? ¿Pedimos sin fe? No, es que es la voluntad de Dios, porque su poder se perfecciona más en las debilidades que en la abundancia. El poder de Dios se perfecciona más en las tribulaciones que en la abundancia. El carácter de Cristo en nuestras vidas es más semejante a Él, no en la abundancia, no cuando hay, es más semejante a Él en las tribulaciones, porque la gloria venidera es mucho mejor que las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y vamos a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, tu gracia sin fin es maravillosa. No necesito nada más, tu gracia me es suficiente, tu gracia me basta. Y vamos a entonar este canto y a decirle: Señor, aquí estamos, dándote gracias por tu sacrificio en la cruz. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí. Sin fin moriste por mí, ahora vivo
ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar y vamos a continuar, vamos a pasar a la predicación del día de hoy. Estemos atentos, mis hermanos. Sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su voz audible, pero también a través de la predicación. Entonces pongamos atención y vamos a pedir a los pequeños que salgan a tomar su clase con nuestra hermana en la parte de atrás, en la parte de arriba, y nosotros aquí estamos atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Gracias, hermano Gibran. Me hago muchas bolas con tantas cosas aquí, pero vamos al consejo de la palabra de nuestro Dios en este momento, en este tiempo, y dispongamos nuestro corazón para su palabra y poder hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde con base en su palabra, y vamos a darle gracias a Dios por ella. Vamos a la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y vamos a dar continuidad a la exposición de la palabra de Dios de esta serie de Pablo a los Filipenses, en su capítulo 1, y vamos a leer, nos corresponde del versículo 15 al versículo 20, pero vamos a leer desde el versículo 12, que fue lo que tratamos una ocasión anterior. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al versículo 20, y dice de la siguiente manera: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder entonar estos cantos, de poder transmitir entonando estos cantos y ahora predicar de tu palabra. Probablemente llegue el tiempo en donde no podamos hacerlo y anhelaríamos hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora que podemos hacerlo, Señor, podamos hacerlo con gozo, con alegría, que no necesitemos una tribulación
como muchos de los cristianos vivieron, donde tenían que esconderse en cavernas para poder alabarte y adorarte. Oh, ellos cuántos anhelarían, cuánto anhelaban tal vez poder tener un culto como nosotros lo tenemos ahora, reunirnos. Ayúdanos, Señor, a poner todo esto en el corazón de los creyentes, Padre, y que eso arda en sus corazones y en nuestros corazones en todo momento, Padre. Porque si llegásemos a vivir una etapa donde no podamos hacerlo, anhelaríamos hacerlo y seguro lo haríamos, pero no tal vez como ahora, Señor. Te necesitamos, Señor, y te rogamos, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Penetre, Señor, hasta partir el alma, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la exposición de tu palabra lo que haga en nuestra vida la obra, Padre. No por este siervo, Señor, que tú utilizas, no, Señor, lo que nosotros hablamos simplemente es tu palabra y tú simplemente nos usas como un instrumento en tus manos. Tú haz la obra en los corazones de cada uno, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor, solo tú puedes hacerlo. Ayúdanos, te necesitamos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ya hemos venido hablando sobre esta hermosa, maravillosa carta, la carta del gozo en medio de la aflicción. Y bueno, lo que acabamos de leer, recordando un poquito lo que vimos en una ocasión anterior, Pablo hablando a los hermanos en Filipos, diciéndoles esto, mis prisiones han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para aquellos que creían que probablemente esto no iba a funcionar para ello, ha redundado más bien para el progreso. La aflicción que he vivido, las aflicciones que el pueblo de Dios ha vivido en su contexto de Pablo, ha sido para el progreso del Evangelio. El Evangelio en todos los tiempos se ha levantado formidables obstáculos, formidables en el sentido de que mucha gente ha querido parar el Evangelio, mucha gente ha querido callar el Evangelio, callar a los cristianos para evitar que se siga propagando esta verdad de Cristo. Pero a lo largo de la historia, ahí tenemos el oscurantismo, donde por 1000 años, probablemente poco más, mucha gente estuvo sin la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la reforma, que hace no mucho acabamos de celebrar los 503 años de este maravilloso evento, donde Dios permitió a personas que pudieran comprender su palabra a través de su Espíritu Santo y decir, es que esto no es así como nos lo están enseñando. Y entonces la palabra de Dios a lo largo de la historia siempre ha sido atribulada, pero en esa tribulación el progreso del Evangelio ha sido muchísimo más evidente que cuando a lo mejor las cosas van bien. ¿Qué pasó en la primera iglesia en Jerusalén? ¿Qué tuvo que pasar para que los cristianos en Jerusalén fueran y predicaran el Evangelio? Fue la comisión que les fue dada. Y van a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, los cristianos se habían acomodado, los cristianos de la primera iglesia se habían acomodado en Jerusalén, aquí había comenzado todo. Y bueno, pues ahí estaban muy bien, estaban muy, muy contentos, muy alegres. Entonces, ¿qué pasó? Se dio la primera persecución a la iglesia, donde entró la persecución, donde estuvo Pablo, Saulo, perseguidor de la iglesia, donde murió uno de los primeros mártires, Esteban, o el primer mártir, Esteban. ¿Y qué pasó? Esto dispersó a todos, y dice la palabra de Dios que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y los que fueron dispersos, los cristianos, no eran los apóstoles, sino que esos cristianos que fueron dispersos fueron los que empezaron a predicar el Evangelio en otras regiones. Es decir, tuvo que haber persecución para que el Evangelio se propagara. Y es que así trabaja Dios, es extraño cómo trabaja Dios. Encarcelan a Pablo y el Evangelio avanza.
encarcelan a Pablo y esto provoca en los predicadores de Roma predicar el evangelio sin temor. Dios es maravilloso, mis hermanos. Entonces, en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 12, Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 8 al 9, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no lo estaba. En Isaías 48 encontramos de igual forma esto. En Isaías 55:11 encontramos que la palabra de Dios no está presa. A pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles, la palabra de Dios no estaba presa. Al contrario, avanzaba más. Entonces, en este contexto de lo que vimos anteriormente en la iglesia a los Filipos, lo que Pablo les escribía, Pablo les sigue escribiendo a la iglesia a los Filipos y les dice en el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Pablo constantemente hasta este momento ha ido explicando, ha ido expresando los motivos por los cuales él está gozoso. De todo lo que hemos visto, la realidad es que para muchos o tal vez uno pudiera pensar, bueno, es que Pablo ha sufrido bastante, y pues la realidad es que en ese sufrimiento, pues lo que menos debería de tener es gozo, debería de estar pero bien desanimado, bien deprimido, y no, mis hermanos. La carta del gozo en medio de la aflicción. Entonces aquí Pablo ha venido explicando por qué está gozoso: por el evangelio, que la comunión con el evangelio, que les dice a los filipenses, desde el primer día hasta ahora. Estoy gozoso por ello, porque estamos en común acuerdo en que el evangelio de Cristo es lo más importante. El evangelio de Cristo, predicar el evangelio de Cristo es lo más importante, y estoy gozoso por ello. Por eso decía yo hace un momento, es triste que las iglesias de Cristo hayan perdido esto. Es triste que las iglesias estén predicando más sobre cómo tener abundancia económica. Repito, no es que esté mal, pero aunado eso es, ¿y si no hay? ¿Y si Dios no lo da? Las iglesias han predicado más sobre el ser humano. Se ha desviado el entendimiento de la predicación hacia lo que el ser humano necesita, más que Cristo. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Sí, fortaleza en medio de las pruebas. Sí, necesita pues el trabajo. Sí, necesita cuestiones económicas, sí. Pero es que todo eso tiene que llegar al evangelio. Todo eso tiene que llegar a Cristo. Todo eso tiene que llegar, y en Cristo sufrimos penalidades como malhechores, decía Pablo. Y si no hay abundancia, ¿qué pasó? ¿Pedí mal? ¿No creí? Aquí en lo que acabamos de mencionar, Pablo, al pedir que Dios le quitara ese aguijón que tenía en la carne, que muchos teólogos creen que era problema de su vista, Dios no lo hizo. Pablo pidió sin fe. Pablo no tenía fe al pedirle esto a Dios, que no le fue concedido. No, mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios se tiene que centrar en el evangelio. Y entonces por eso Pablo estaba gozoso. Pablo estaba gozoso porque la iglesia de Filipos le había ayudado en su necesidad. Pablo estaba gozoso y por eso rogaba en oración a ellos. Es todo lo que hemos venido viendo. Pablo estaba gozoso porque él estaba convencido de que esa obra que Dios había comenzado, él la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba gozoso por el amor que les tenía como iglesia. Estaba gozoso por el progreso del evangelio a pesar de sus prisiones, y estaba gozoso porque los creyentes predicaban el evangelio sin temor. Lo que les podía provocar temor a ellos, que podía ser la persecución, que podían ser las cárceles de Pablo, a ellos les causaba lo contrario. ¿Por qué? Porque amaban a Cristo. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Cristo.
Actualmente, si el cristiano está en aflicción, les entra el temor, les entra el miedo, les entra la preocupación. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en Cristo. No estoy diciendo que sea malo el entrar tal vez en alguna cuestión pues bueno, está pasando esto, me siento mal, pero enseguida voltear la mirada a Cristo. Y es lo que les tiene firmes, es lo que les tiene aquí, y recordar. Le pasó a Moisés, le pasó a Jonás, le pasó al mismo Jeremías. Es que Jeremías decía, pues es que predico tu palabra y me viene aflicción, y quisiera ya no seguir predicando, quisiera ya no seguir hablando sobre ti, pero algo había en mi corazón que ardía. En Jeremías capítulo 20, él decía, versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías se sentía así. No es malo sentirse así. Jeremías se sentía, es que pues, predico la palabra y me va mal. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que no le permitía dejar de hacerlo, porque Dios causaba eso en él y Dios le sustentaba. Y más adelante en el versículo 11 le escribe, mas Jehová está conmigo. A pesar de todas estas tribulaciones, a pesar de todas estas circunstancias, versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Y es que no es malo sentirse así, pero necesitamos en ese momento volver y fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo, en su Evangelio. Pablo está a punto de acentuar una nueva razón por la cual estaba gozoso. Otra, de todo ese listado que acabamos de dar, Pablo está a punto de acentuar esto. Pero antes de esto, Pablo aquí, al decir, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo no está aquí diciendo que estos predicadores están hablando herejías o doctrinas erróneas. Pablo no está diciendo que aquí que estos predicadores, en este versículo, que alguno de ellos está enseñando alguna doctrina falsa. Aquí lo que Pablo está diciendo es que ellos están predicando a Cristo, están predicando el correcto evangelio, pero no por herejías, no por situaciones así, tal como había sido en Corinto, tal como había sido en la iglesia de Gálatas. No, aquí Pablo no, aquí el caso es diferente. A la iglesia de Gálatas, que estaba judaizando, Pablo les habla fuerte. Cuando Pablo ve herejía, cuando Pablo ve cosas que no están en la palabra de Dios, Pablo es claro y Pablo es duro y Pablo es fuerte. En Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8 les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, no te confundas, Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un mismo ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo era fuerte al hablar en contra de la herejía, en contra de las doctrinas falsas. Segunda de Corintios 11, 1 al 4, les dice, enojado Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Los locos eran ellos. Pero para referirse a los corintios les dice, ojalá me toleraseis un poquito de locura, porque para ustedes yo soy el loco. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Ustedes están tolerando y para ustedes yo parezco un loco. Y ustedes han sido engañados como fue engañado la Eva en el Edén. Y les dice más adelante en versículo 13, 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gálatas, Corintios toleraban las falsas doctrinas, toleraban las herejías, y Pablo no les habla, a ver, hermanos, hermanos, por favor, pues pongan atención, escudriñen sus palabras. No, Pablo les dice, ustedes me han tomado como a loco y quieren tomarme como a loco, tolérenme tantito, porque tengo algo importante que decirles. O sea, si toleran las falsas doctrinas, si toleran lo que no es de Cristo, pero cuando se habla de la palabra de Dios, ahí sí se indignan. O sea, Pablo era duro. Pero bueno, aquí lo que Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. No habla Pablo de herejías. Aquí Pablo no está hablando de eso. Está hablando de la motivación con la que predicaban. Y es lo que Pablo va a decir. Aquí en este caso es diferente. La motivación por envidia, por contienda. Por eso Pablo, aquí podemos ver que divide en dos grupos. El primer grupo está compuesto por los que anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, y el segundo grupo está conformado por aquellos que son movidos a predicar el evangelio por buena voluntad. Vamos a ver el primer grupo. Una de las manifestaciones más destructoras para el ser humano, hay muchas, pero una de las más destructoras es la envidia. Esto hace que uno mismo se consuma por dentro, se consuma literalmente en su pensamiento, en su corazón, físicamente hasta se llega a reflejar la envidia, pero mucho más en la cuestión espiritual. Mientras la otra persona está lo más tranquila del mundo, la persona envidiosa se está consumiendo por dentro. Dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y literal, o sea, es carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? Se va comiendo, se va destruyendo los huesos. No aquí en esta parte, sino literalmente, pero es que es algo tan profundo la envidia, que en aquel que la tiene, que la posee, está nada más viendo, está nada más pensando. Llega a la iglesia, a ver ahora qué va a decir, ahora a ver qué va a hacer. Miren lo que la palabra de Dios dice sobre el Maestro, sobre Jesucristo, en Mateo 27, del 16 al 18. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué dice? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Entregaron al Maestro por envidia. Pilato probablemente en su pensamiento dijo, bueno, pues ahorita si le suelto al más malo de los criminales, pues bueno, van a elegir a Jesús. Van a preferir que haya a Jesús, que su condena es proclamarse como Dios, rey de los judíos, a que ande suelto un ratero, un asesino. Pues van a preferir a Jesús, porque sabía que por envidia habían entregado al Maestro, y su envidia, ¿qué fue a dónde fue que los llevó? A soltar a Barrabás. Por envidia, el Maestro fue entregado. La envidia, la palabra envidia viene del latín invideo, que significa mirar contra. Esto es mirar con mala disposición a otra persona debido a lo que es o a lo que tiene. Mirar con mala cara a otra persona. La envidia fue lo que provocó el asesinato de Abel, lo que lanzó a José dentro de una cisterna. La envidia fue lo que hizo que Coré
Datán y Abiram se rebelaran contra Moisés y Aarón. La envidia hizo que Saúl persiguiera a David. La envidia dio lugar a las amargas palabras del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Tu hijo, que fue y desperdició todo, y yo que estoy aquí sirviéndote. La envidia dirigió al Padre. La envidia fue lo que crucificó a Cristo. Vemos en la palabra de Dios en Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, fornicación, adulterio, envidia. Manifiestas son las obras de la carne. La carne es, la envidia es una obra de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. En Roma había una iglesia mucho antes de que Pablo estuviera ahí. De hecho, se cree que Pablo no fundó la iglesia en Roma. Podemos precisarlo al 100%, pero si esto fuera probable, entonces esto da lugar de igual forma a que muchos o algunos cristianos que fundaron la iglesia en Roma pues fueran reconocidos en cierta forma, reconocidos en el sentido de, bueno, este fue quien fundó la iglesia aquí, estos son los que están aquí predicando en Roma. Entonces, cuando Pablo llega a Roma encarcelado, se empieza a propagar la fama de que Pablo estaba ahí. Pablo mismo recibía gente, recibía personas en esta cárcel en la que estaba. Y entonces estas personas empezaron a ver, oye, pues es que Pablo está aquí, la gente prefiere ir a ver a Pablo. Y entonces esto fue causando en su corazón envidia. Esto fue causando en su corazón de estas personas, de estos predicadores, pues ya su fama, su reconocimiento como quienes habían estado ahí presentes en la iglesia o en las iglesias que probablemente ya había en Roma, pues empezó a causar esto en su corazón. Pues Pablo, aunque está encarcelado, prefieren ir a verlo más que probablemente a nosotros que somos sus líderes. Entonces todo esto empezó a causar envidia en ellos. Cuando Pablo llega a Roma, aunque encarcelado, se comienza a divulgar su fama por toda la ciudad y los cristianos comienzan a venir a él. Recordemos lo que dice Pablo en el versículo 14: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en estas prisiones y se atreven mucho más a hablar de Cristo. Los efectos de la predicación de Pablo ya habíamos visto cómo él estaba encarcelado, predicaba a quienes estaban custodiándolo, y más adelante Pablo dice: y gracias por los de la casa del César. Es decir, probablemente los guardias o muchos de los guardias que le estaban custodiando habían sido convertidos a Cristo por su predicación. Su fama pues era natural que estuviera, no porque Pablo lo quisiera y ahora soy yo, pues yo llegué aquí aunque estoy encarcelado. No, a Pablo no le importaba eso, pero a los otros sí. Entonces todo esto causó envidia en ellos. Por esa razón Pablo dice en el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Por lo tanto, entonces la predicación de esta no era con motivos puros ni nobles, era por envidia. Predicaban a Cristo, el correcto evangelio, pero por envidia. La envidia destruye al que la tiene. Muchas de las veces nosotros mismos vemos con malos ojos a los mismos hermanos en Cristo. Y repito, a quien estamos viendo mal, él está tan tranquilo. Pero aquel que tiene esa envidia nada más anda viendo a ver ahora qué va a hacer, qué va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona recibió antes lo que yo tanto tiempo he pedido a Dios? ¿Por qué esta persona que apenas se ha convertido a Cristo está ya sirviendo, está ya a lo mejor en un ministerio visible? ¿Por qué? Yo llevo tantos años. La envidia es carcoma de los huesos, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado con ello. Pablo estaba gozoso por el amor que tenía a los hermanos y por el amor que se tenían entre ellos. Amémonos los unos a los otros, mis hermanos. La iglesia no es para tener envidias. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no es para que ni siquiera esto exista, ni siquiera tome lugar, haya lugar.
envidia en aquel que no conoce de Cristo, envidia en aquel que probablemente no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha pedido perdón a Cristo, ni por la fe ha creído en Cristo. Es normal que sepamos que haya envidia en él. Pero es que entonces todo viene desde aquí y regresamos al Evangelio, porque hay envidia en el cristiano. ¿De verdad es cristiano? Porque hay envidia en aquel que piensa y que dice, bueno, pues yo llevo años. Pues sí llevas años, pero ¿de verdad te arrepentiste de tus pecados? Porque manifiestas son las obras de la carne. Envidia está en ese listado. O sea, entonces la pregunta es, y regresar al Evangelio. Oye, la pregunta para ti, cristiano que estás en esta situación es, ¿de verdad te arrepentiste? ¿De verdad creíste en Cristo? ¿De verdad? Como lo hemos visto en nuestra exposición de la carta de los Romanos, ¿de verdad tú creíste que merecías el infierno porque eras pecador? No, yo no soy pecador. Bueno, es que desde ahí estamos empezando. El segundo grupo estaba conformado por aquellos que eran movidos a predicar el Evangelio por buena voluntad. Los unos predican por envidia y contienda y otros por buena voluntad. La palabra aquí que se usa para buena voluntad se refiere a una voluntad humana diferente a la que se usa en Filipenses 2:14. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta buena voluntad de Dios es una voluntad divina. Aquí lo que Pablo está diciendo a los que predican a Cristo en este segundo grupo por buena voluntad se refiere a una voluntad humana, es decir, aquello que impulsaba a los cristianos a predicar tanto por amor a Cristo como por amor a Pablo. Esa buena voluntad que no salió ni nació de ellos, esa buena voluntad que obtuvieron porque Cristo les salvó. Ahora hay esa buena voluntad en ellos de predicar el Evangelio por buena voluntad, por amor a Cristo, pero también por amor a aquel que Dios había destinado para predicar el Evangelio, que fue Pablo. Ellos, los que veían por envidia, no había esta buena voluntad en su corazón, probablemente porque siempre había habido esa motivación en ellos. Sí amar a Cristo, sí amar la predicación porque daba buenos resultados, pero no porque realmente Cristo hubiera hecho una obra en sus vidas. Sin embargo, en estos Cristo había hecho la obra y por eso esa buena voluntad humana es la que les impulsaba a amar a Pablo, a amar el Evangelio de Cristo, pero amar también a Pablo y no provocarle o no querer en su corazón provocarle aflicción. Es lo que dice Pablo más adelante. Ellos predican a Cristo de esta forma porque creen provocar o quieren provocar aflicción en mis prisiones. Ellos cuando predicaban a Cristo decían, bueno, pues ya llegó Pablo, pues a lo mejor nuestra fama se está viendo opacada, vamos a hacer esto. Malas intenciones, maquinar malas intenciones en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de otras personas que en su corazón y en su mente han estado maquinando? Le voy a decir esto para que se sienta mal. Le voy a decir esto para que vea que algo está pasando ahí con ellos. Le voy a decir esto para provocarle aflicción a su vida y a su corazón. Y en su corazón ellos están mal. Pero en nuestro corazón estamos mal si recibimos eso y provoca y produce aflicción. Pablo dice más adelante, y es lo que vamos a ver, yo me gozo aún en ello. Vamos a seguir con ello. Aquí vemos el contraste entre los que predicaban por envidia y por contienda. Por esa razón, Pablo en el versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos que predicaban a Cristo por buena voluntad sabían que Dios le había designado a Pablo para predicar el Evangelio y ellos no querían provocar en ellos en Pablo esta situación porque su corazón era con buenas intenciones, porque Cristo estaba en ellos. Estos creyentes amaban a Cristo y su Evangelio, pero también amaban a Pablo y buscaban apoyarle como hermanos, como creyentes, justo lo que como iglesia necesitamos, mis hermanos.
cerrar filas, no estar hablando ni divulgando entre nosotros. Y si recibimos alguna cuestión de fuera, cerrar filas entre nosotros, hermanos. Vamos a amar a la iglesia de Cristo en la cual hemos sido puestos. Apoyarnos como hermanos. Hermanos, no es posible que dentro de la iglesia de Cristo exista este tipo de cosas. Y no me estoy refiriendo a Monte Ararat como tal, me refiero a la iglesia como tal, a la iglesia de Cristo, repartida por todo el mundo. No es posible, y tampoco es posible que en nuestro corazón haya envidias, haya celos contra otros. Eso tampoco es correcto. Eso tampoco es bueno. Debemos de amar a la iglesia de Cristo. Seamos aquí en la iglesia local, mucho más en la iglesia local, es cierto, pero también a la iglesia de Cristo fuera. Quedémonos con esto en mente para en un momento comentar algo más. Muchas veces, debemos gozarnos, hermanos, que son mayormente usados que nosotros por Dios. Muchas veces esto produce envidia en el corazón de algunas personas. Pero no, mis hermanos, esto al contrario. Si vemos a alguien que es usado por Dios mayormente, gocémonos y alegrémonos por él. Y pensemos, probablemente llegue a nuestro pensamiento, bueno, es que yo llevo tantos años así. Bueno, es un buen momento para examinarnos. Es un buen momento para ver, yo le agradezco a Dios por mi hermano, me gozo con él porque ha recibido un trabajo. Probablemente yo estoy orando desde hace muchísimo tiempo y no lo recibo. Me voy a examinar por qué. ¿Por qué? Hemos estado mencionando el versículo de Pablo a los Colosenses: examinaos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Yo en mi corazón probablemente hay un sentimiento de por qué él sí y yo no, siendo que llevo tanto tiempo. Busco de Dios, leo, escudriño su palabra, estudio su palabra. Constantemente estoy examinándome, buscando si verdaderamente estoy en la fe. Si a varias de esas preguntas que nos hagamos la respuesta es no, entonces probablemente ni salvos seamos, mis hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales no hay respuesta de Dios. Pero sí, a todas, probablemente una estoy batallando, sigo en la batalla de esto. Bueno, Dios quiere tratar esta situación que estoy viviendo por alguna razón. Dios me está moldeando a su imagen y creo que voy bien. Voy por el buen camino. Evaluémonos, que todo esto, en lugar de provocar envidia en nuestro corazón, sea para examinarnos a nosotros mismos. Por eso Pablo en el versículo 9, ahí mismo en Filipenses 1, decía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Era el anhelo y el deseo de Pablo, que el amor abunde más y más, hermanos. Ustedes van bien, Filipos, ustedes van bien. Y estoy gozoso porque ese amor va abundando más, mis hermanos. Monte Ararat, iglesia local, que ese amor entre hermanos abunde más y más. Que ese amor entre hermanos abunde de una manera en la que podamos, si es decirle algo difícil a un hermano, no es por fastidiarle la vida, es por amor al hermano. Hermano, ¿sabes qué? He notado que estás un poco alejado. ¿Qué está pasando? Hermano, te amo. Y porque te amo, es necesario que te diga esto. Sin ofenderse. Qué maravilloso sería que como iglesia llegáramos a un punto como esos. Oye, hermano, te hablo porque he notado esto en ti. He notado que te has alejado, he notado que pues probablemente ya ni conectado te he visto a las predicaciones, hermano, he notado esto. Te lo digo por amor, no te lo digo con afán de molestarte, no te lo digo con afán de causarte daño, te lo digo porque te amo. Que el amor de Dios abunde más y más en nosotros.
Es por eso que Pablo más adelante va a decir en el capítulo 2, versículo 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Por eso Pablo va a hablar más adelante de esto. Y no va a hablar de su ejemplo, no va a hablar del ejemplo de sus compañeros en la fe. Él al decir esto no va a hablar de, pues hermanos, como yo he resistido, como Dios ha estado conmigo, como yo he visto por ustedes, como yo a pesar de... No. Pablo va a decir este mismo anhelo y deseo que hubo en Cristo Jesús. Y regresa Pablo al Evangelio, regresa Pablo a Cristo. Pablo va a continuar no poniendo este ejemplo. Entonces los predicadores buscaban el honor y su fama por envidia. Que alguien más lo tuviera, eso les carcomía los huesos. Y esta no era la motivación de Pablo. Entonces vamos al versículo 18. Y dice Pablo, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras o por pretexto, por envidia, por contienda, por lo que sea, o por verdad, o por buena voluntad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí está una nueva razón por la que Pablo se gozaba. Oye, Pablo, es que, ¿qué crees? Pues tales hermanos están predicando a Cristo, pero pues lo están predicando por envidia a ti. O sea, ellos mismos no trabajaban y ahora ya empezaron así como que a trabajar más, ¿no? O tú, la gente que recibes, ellos están esperando ahí en un momentito nada más para vieron que vinieron a ti y empiezan ahí, cuando salen de contigo van con ellos. Estoy especulando, ¿no? Oye, Pablo, están predicando a Cristo, pero con estas motivaciones, por envidia a ti, para causarte aflicción. Y Pablo probablemente pregunte, bueno, ¿están predicando a Cristo? Sí. ¿Están diciendo herejías? ¿Están predicando cosas que no son de la palabra de Dios? No, Pablo, están predicando a Cristo. De hecho, por su predicación hay gente que se está arrepintiendo de sus pecados. Ok, entonces, sea por pretexto, sea por lo que sea, si predican a Cristo, me gozo aún en eso. Pablo se gozaba aún en lo que para algunos querían provocarle aflicción a él. Pablo se gozaba en eso. Lo que realmente le importaba a Pablo no era lo que le hacían a él. Y es que a veces nosotros mismos nos damos tanta importancia. Híjoles que ya me están hablando de mí. Híjoles que ya están diciendo esto de mí. No estoy diciendo que permitamos herejía, no estoy diciendo que permitamos malas doctrinas, no. Aquí en el contexto de lo que Pablo está diciendo, Cristo era predicado, y por esas predicaciones de personas que lo hacían con una motivación incorrecta, había personas que venían a Cristo en arrepentimiento y eran salvas. Y eso era lo que le importaba a Pablo. A mí me podrán hacer lo que quieran. De mí podrán querer causarme aflicción, de mí querrán poder hacerme padecer más de lo que estoy padeciendo. Pero no me importa, o sea, lo que me hagan a mí no me importa. Si hay gente que se está acercando a Cristo en arrepentimiento por sus pecados, está siendo salva por su predicación, me voy a gozar porque lo que me interesa es el Evangelio de Cristo. Obviamente, en la predicación del Evangelio de Cristo debe haber buenas motivaciones, buena voluntad, eso es cierto. En nuestros corazones como Iglesia Monte Ararat debemos predicar el Evangelio, pero con motivaciones correctas. Hay gente que sabe cubrir muy bien sus intereses egoístas y que aún son usados por Dios para engañar pero su palabra es predicada de forma correcta. Entonces gocémonos aún en ello. Iglesia Monte Ararat, hemos pasado por circunstancias difíciles, pero aprendimos, conocimos de la palabra correcta de Dios. Gocémonos en ello. Gocémonos en ello. Las motivaciones, dejémoslas a un lado. Nuestra motivación es buscar de Cristo, nuestra motivación es buscar de Dios, predicar su evangelio con motivaciones correctas. Y que lo que venga de fuera, que quiera dañarnos,
Gocémonos aún en eso, porque Cristo está haciendo su obra en nosotros. Y es que en las aflicciones de las que Pablo nos habla, le provocan gozo, porque sus ojos Pablo los tenía puestos en Cristo. Y es que la palabra de Dios siempre ha ocurrido a esto. José, cuando fue echado a una cisterna cenagosa por sus propios hermanos, Génesis 50:20, lo que ustedes pensaron que iba a funcionar para mal para mí, Dios lo usó para bien. La aflicción de José, que fue difícil, no fue nada fácil ser vendido por sus hermanos, le causó gozo a José. Y en el momento de la aflicción estuvo complicado, estuvo difícil, no fue nada sencillo para José. Pero él, al ver cómo Dios utilizó todo eso para trabajar en su vida y para llevarlo a donde Dios quería llevarlo, él se gozó desde un principio. Job, despojado de sus hijos, de sus bienes, de todo lo que tenía, literal, de todo lo que tenía, de su misma salud. Pobre Job. Ya no quiso buscar de Dios, ya no quiso, no. En las aflicciones de Job, en las aflicciones que él tuvo, que él padeció, vio de una manera a Dios como nunca antes la había visto. Y es que en las aflicciones que nosotros vivimos, si estamos verdaderamente en Cristo, no son para nuestra destrucción, es para ver de una mejor manera de lo que no habíamos visto a Dios antes. ¿Por qué? Porque el carácter de su Hijo Jesucristo es moldeado en nosotros cada vez más en las aflicciones. Josafat, amenazado por los moabitas y los amonitas en medio de su aflicción, eleva una maravillosa y preciosa oración a Dios, seguidos de alabanza, de la victoria y de acción de gracias. Segunda de Crónicas 20 lo podemos encontrar. Y en Segunda de Crónicas 20, vean lo que dice el Espíritu, lo que dice Jaziel, levita, por parte del Espíritu de Dios, después de que el rey Josafat hace esta oración. El Espíritu de Dios habla a través de Jaziel, levita, y le dice, y dijo palabra de Dios: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra guerra, sino de Dios. Y es que, mi hermano, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en circunstancias difíciles, tenemos que acudir a Dios en oración. Dios, aquí estoy, no puedo más. Y la palabra de Dios nos alienta. Pablo sabía esto, Pablo lo tenía bien en mente, bien claro. Él tenía bien claras todas estas historias de la palabra de Dios, donde no hablaba de la abundancia de lo que Dios pudiera darles, donde no hablaba, donde Abraham, hemos visto en nuestra exposición a Romanos, donde Abraham lo que veía no era una tierra prometida. Lo que veía él era Cristo, y por eso fue justificado. Aunque no conocía de Cristo, aunque no conocía de esto, él creyó a Dios que esto había de venir, y no tierra, no posesiones. Lo que Josafat vio, lo que Pablo vio en esas historias, es que no es tu batalla. Lo que le había dicho Dios a través de Jaziel a Josafat, es que no es tu batalla. Ellos son muchos más, pero no es tu batalla, es la de Dios. Y es que en las tribulaciones y en las circunstancias no es nuestra batalla, es la de Dios. Y Dios nos dará la victoria. Jeremías, arrojado a una cisterna y sufriendo la tribulación, escribe uno de los más hermosos pasajes de la Biblia, Lamentaciones 3, 22 al 24. Y el que sufrió y el que ciertamente se sintió en algún momento, es que, ¿para qué? ¿Por qué, Dios? Predico tu palabra y me va mal, ya no quiero. Pero ese fuego ardiente que estaba dentro de él, ese fuego ardiente que le llevó a decir: mas yo confiaré en Dios, porque Él pelea conmigo como poderoso gigante. Él escribe esto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré.
Por tanto, en Él esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y es que la predicación de las iglesias actualmente es que ¿qué es lo que merece el ser humano? ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Pero es que no se trata de nosotros, mis hermanos. Pablo no era una persona de otro mundo. Podemos decir, bueno, pues es que era Pablo. Oye, Gibran, pues era Pablo. No, Pablo era una persona como usted y como yo. Pablo no fue bajado del cielo especialmente para soportar todo esto. No, Pablo era una persona como usted y como yo, pero lo que Pablo tenía era que se había dado cuenta que no se trataba de él. Jeremías se había dado cuenta que no se trataba de él. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Evangelio, Jeremías, Antiguo Testamento. Porque somos pecadores, teníamos que ser consumidos por la ira de Dios. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Por lo tanto, grande es su fidelidad. Por lo tanto, en Él voy a esperar. ¿Estoy pasando situaciones difíciles? Sí. Pero es que ¿quién soy yo? Pero es que no se trata de mí. Por lo tanto, voy a esperar. Porque si Él tuvo misericordia de mí, cuando yo tenía que ser muerto, cuando esa ira de Dios tenía que caer sobre mí, y Él decidió por amor derramarla totalmente sobre su Hijo Jesucristo, entonces tengo que esperar. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, Dios dame, Dios ya contesta, Dios hazlo ya? No, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Pablo tiene la certeza en su corazón de que él iba a ser liberado. Hay muchas opiniones sobre este pasaje. Muchos creen que Pablo se refería a su liberación en el sentido espiritual, que él iba a ser muerto, y obviamente una liberación espiritual es ir al cielo, porque la muerte para el cristiano no es pérdida. La muerte para el cristiano es liberación de este cuerpo de pecado, de esta carne, de esta vida, de estas aflicciones, a donde vamos a ir, a nuestra patria celestial, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más tristeza y será puro gozo. Para el cristiano la muerte no es pérdida, es una liberación. Muchos repito, hay diferentes opiniones sobre esto, que a Pablo hablaba de esa liberación, pero otros piensan, y es que es como que la corriente más fuerte, que Pablo en esta parte se refería a una liberación literalmente física, liberación de esta cárcel. Y es que muchos piensan que efectivamente Pablo fue liberado, continuó predicando, y después, en una persecución por Nerón, fue cuando le decapitaron. Se cree esto, y es una de las corrientes un poco más fuerte. Pensando en esto, no dice Pablo que seré liberado, no porque esté declarando, no porque esté decretando, no, sino que Pablo conocía y sabía que él había dos elementos por los cuales Dios obraría en esa liberación. Una por las oraciones y otra mediante la suministración del Espíritu Santo. Y repito, Pablo yo declaro que me van a liberar, no está diciendo eso, porque más adelante él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más adelante lo vamos a ver ahorita, sea por vida o por muerte. Pablo no le temía a la muerte, pero él confiaba en eso, que iba a poder ser liberado físicamente para poder seguir predicando el Evangelio. Entonces, en estos pasajes podemos notar cómo trabaja la responsabilidad humana, ellos oraban, y la responsabilidad divina, la suministración del Espíritu Santo. No es algo que espero que entendamos, porque yo mismo lo entiendo, y no es porque no queramos entenderlo, sino porque a lo largo de los años ni los mismos teólogos estudiosos han podido explicarlo, cómo funciona y en qué punto se encuentran la responsabilidad humana y la responsabilidad divina. Porque Dios hace lo que quiere, Dios es soberano y Dios hace su perfecta voluntad, pero el ser humano es responsable. Muchos teólogos han tratado de explicar esto y se han ido inclusive a los extremos.
El ser humano es totalmente responsable sin la intervención de Dios. Eso es imposible. Se han ido al otro extremo donde el ser humano no es responsable y Dios es el único responsable. Eso también es el otro extremo. Pero la palabra de Dios no nos habla de eso. La Biblia no nos habla de ninguno ni de otro. Nos habla de la responsabilidad divina de Dios, pero nos habla de que también como seres humanos tenemos la responsabilidad. En Filipenses 2. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí lo vemos nuevamente una vez más. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dicho de paso, no dice cuida tu salvación con temor y temblor, dice ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y el versículo que sigue dice, porque Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. El ser humano es responsable de ocuparse de su salvación, buscar de Dios, orar. Pero Dios es el que produce en el cristiano el querer como el hacer por su buena voluntad, la voluntad divina de Dios, la responsabilidad de Dios. No espero que lo entendamos, pero es ahí donde cuidemos de no estar buscando respuestas de algo que Dios ha establecido y que funciona porque Dios quiere. No sea que como Pablo le escribe a los romanos, ¿y tú quién eres, hombre, para contender contra Dios? No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pablo a los romanos les estaba diciendo, es que tú quieres entender muchas otras cosas. No queramos entenderlo porque ni siquiera los estudiosos de hace muchísimo tiempo desde la iglesia lo ha podido entender cómo funciona y en qué punto se encuentra en esto. Simplemente hay una responsabilidad divina de lo que Dios quiere, Él hace en su voluntad, pero hay una responsabilidad humana también en la cual nosotros tenemos que actuar. Entonces sigue Pablo diciendo, para concluir, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está seguro en que nada será avergonzado. Y es que aquí la palabra esperanza no es que dijera, pues bueno, yo espero no ser avergonzado, porque a veces sí Dios me ha fallado. No, aquí la palabra esperanza significa certeza. Pablo tenía la certeza y la seguridad, lo mismo que le había convencido de que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y no la iba a dejar incompleta. Él tenía la seguridad de que no iba a ser avergonzado. Lo hemos dicho ya con bastante tiempo. Pablo, en predicaciones anteriores, Pablo a Timoteo le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y todas estas cosas que vivimos no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Padezco esto y no me avergüenzo. Hemos de padecer, hemos de sufrir, pero no nos avergonzamos. Las tribulaciones, las circunstancias difíciles que hemos vivido, no es para que me avergüence. Las tribulaciones que nosotros vivimos no es para avergonzarnos ante la demás gente. Muchos podrán decir, bueno, pues mira, aquí el cristiano pues le está yendo mal. No es para que nosotros nos hagamos chiquitos y digamos, bueno, pues es que sí me está yendo mal. No hay, yo pensé que me iba a ir mejor con Dios. Yo pensé que me iba a ir mejor y pues obviamente en mi ejemplo, al irme bien yo gozoso, pues iba a dar ejemplo a los otros. No. Pablo da testimonio en sus tribulaciones. Y lo que la gente veía en Pablo, que padecía, era gozo en lugar de tristeza. Entonces, lo que Pablo está viviendo es por lo tanto ejemplo para los demás. Y Dios usaba todo eso para que la gente entendiera y viera a Cristo en él. Pablo de igual forma dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí, entonces Pablo está diciendo, tengo la certeza de que no seré avergonzado. No por mí, no por lo bueno que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo está haciendo en mi vida. Pablo estaba confiado en que nunca Dios le avergonzaría, porque nunca lo había hecho.
Pablo pudo haber encontrado una salida fácil en su encarcelamiento y negar a Cristo. Pablo pudo haber dicho, bueno, yo no sé si en algún momento le han de haber llegado a Pablo. Pablo, puede ser liberado, pero todo depende de que niegues a Cristo, que niegues lo que estás predicando y el motivo por el cual estás aquí. Pablo pudo haber encontrado la salida fácil, pero antes de eso, Dios le provee a Pablo un valor inagotable en el cual Pablo se goza. Pablo lo tenía claro, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, como siempre, nunca he dejado de magnificar a Cristo. Fui azotado, fui apedreado, fui perseguido por los míos, padecí esto, padecí el otro, naufragios, y aún en eso nunca he sido defraudado por Cristo y yo siempre le he glorificado. Y aún en esta situación será magnificado Cristo, para la gloria de Dios, no para la mía. Y es que Pablo tenía eso claro, que no se trataba de él. Pero la predicación actual pareciera ser que se trata de nosotros. La predicación actual en las iglesias pareciera ser que se trata de cómo mantener al ser humano en un cristianismo próspero, en un cristianismo que Dios te va a sacar de tu tribulación. Ora, tú sigue, y no es que esté mal, pero es que, ¿qué es lo que Cristo quiere a través de esta situación que estoy viviendo? Y es que seguimos alimentando la mente del cristiano en una predicación donde se trata de uno, donde se trata de lo que yo necesito, de lo que necesito probablemente materialmente, sí espiritual, pero en la parte espiritual aún está el sentirse bien con uno mismo. Cuando lo que necesitamos es entender como Pablo entendía el Evangelio, no se trata de mí. Y es que cuando yo entiendo que no se trata de mí, empiezo a gozarme a pesar de lo que pase. Cuando yo entiendo que no se trata de lo que yo necesito, sino de lo que los demás necesitan. ¿Y qué es lo que los demás necesitan? A Cristo. ¿Y qué necesito yo? A Cristo. Y que aunque lo que estoy padeciendo es difícil, no se compara con la gloria venidera, porque no se trata de mí. Y esa gloria venidera la compró Cristo con su sangre para mí. Porque si Cristo no lo hubiera comprado con su sangre para mí, yo no sé dónde estaría. No se trata de mí. Desde el principio de la creación no se ha tratado de mí. Y ese es el problema de la gente. Un Dios bueno, ¿por qué permite esto? Porque no se trata de ti. Un Dios bueno, ¿por qué? Porque tú merecías el infierno. Y Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo para salvarte. No se trata de ti. Pero el ser humano tiene eso en su mente y la iglesia cristiana está envolviendo al cristiano en eso. Cuando necesitamos predicar el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo no se trata de nosotros. Se trata de su amor, se trata de Dios. El pastor Miguel Núñez aquí, siguiendo Pablo diciendo, Cristo va a ser exaltado. Donde dice, no será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado, Cristo será exaltado. El pastor Miguel Núñez dice, exaltar a Cristo implica que con tu vida agigantes, agrandes la imagen que el otro tiene de Cristo. Voy a repetirlo. Exaltar a Cristo implica que con tu vida tú agigantes o agrandes la imagen que el otro tiene de Cristo. No es que Cristo tenga que ser agrandado porque sea chiquito. No es que Dios tenga que ser agrandado porque necesite de nosotros. No. Dios es enorme, Cristo es enorme en sí mismo. Es maravilloso, es extraordinario. Pero los medios que Dios ha establecido para que eso suceda es a través de nosotros. No por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros. Cristo es enorme. Cristo es grandioso. Pero Pablo le dice a los romanos en su capítulo 2, 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque tú, hablando en el contexto de que Pablo le decía al judío, tú crees que eres salvo por tus obras, es lo que predicas, tú crees que eres salvo por la ley, es lo que predicas, y eso que predicas por tu culpa es blasfemado el nombre de Cristo. Cuando las aflicciones las hacemos más grandes que Dios, hacemos a Cristo chiquito, no porque lo sea, sino porque somos ese canal en el que las demás personas esperan de nosotros algo que les deje ver a Cristo en nosotros. Voy a repetir esto. Las aflicciones las hacemos más grandes que Dios, y por esta razón hacemos a Cristo chiquito. No porque Cristo sea chiquito, no porque Cristo sea pequeño, no porque Dios sea pequeño, sino porque somos ese canal en el que las demás personas esperan de nosotros algo que les deje ver a Cristo en nosotros. Si nosotros en nuestras aflicciones nos afligimos cuando es la oportunidad de gozarnos aún en medio de las tribulaciones y de estar firmes en Dios y de que Él sea nuestra porción, porque sus misericordias no se han agotado y en Él podemos esperar, la gente va a decir, oye, pero ¿por qué? O sea, estás pasando por aflicciones, estás pasando por tribulación, ¿por qué te gozas? Bueno, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. ¿Qué gloria? La que Cristo compró con su sangre por mí y de la cual yo quiero que tú seas participante. Pero es que qué gloria, o sea, ¿cómo me explicas esto? Y es donde empezamos, pero ¿cómo la gente va a acercarse a alguien que él mismo dice nos percibe como cristianos? Y eso tal vez ya ni siquiera a veces pasa, ya ni siquiera nos gozamos en decir que somos cristianos, pero aquellos que lo saben tienen el ojo puesto en nosotros, porque quieren ver a Cristo en nosotros. Y entonces exaltar a Cristo es eso, hacer grande a Cristo, no porque no sea grande, Él es grande, pero la gente espera verlo en nosotros. Necesitamos abrazar el Evangelio y entenderlo, abrazar la causa de Cristo, que nos lleve a vivir cada paso conforme a lo que Dios quiere de nosotros. No se trata de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir en casa? Con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cómo vamos a elegir? Pablo les dice a los filipenses, porque han elegido lo mejor, han escogido lo mejor. Y es que no se trata de nosotros, pero Dios en su misericordia ha puesto esas cosas para que nosotros las vivamos. Pero si las vivimos, es evidencia de que Cristo vive en nosotros. Pero si no las vivimos, algo está pasando. ¿Qué elegimos? ¿Qué eligen los jóvenes? ¿Qué eligen los niños? ¿Qué eligen los adultos? En su diario caminar, ¿qué estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo lo que agrada a Dios? ¿Estamos eligiendo lo que le alaba, lo que le exalta, lo que le adora? ¿O qué estamos eligiendo? Examinemos nuestra vida si estamos en la fe. Si una de esas elecciones que he hecho, que ha sido gritarle a mi esposa, decirle de groserías, a mis hijos, no educarlos en el camino del Señor. Jóvenes, ¿qué están eligiendo? Si tu elección no glorifica a Cristo, algo está pasando. Si tu elección no glorifica a Dios, algo está sucediendo. Examínate. Pablo transpiraba el Evangelio literalmente. Amaba a Cristo, su causa, por eso no se avergonzaba y por eso no era avergonzado, porque Dios no puede avergonzar a nadie. Si somos avergonzados en algo, no es por Dios, es por nosotros. Para concluir, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y constantemente a veces mencionamos el siguiente pasaje que estaremos estudiando en la próxima predicación que me toque.
lo hablamos, lo decimos constantemente, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para mí, escribe Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia después de esto. Cristo va a ser exaltado, y es que lo decimos y lo creemos, y cuando lo decimos lo sentimos. ¿Pero qué significa? Porque Cristo va a ser exaltado, sea por vida o por muerte, sea que viva, sea que muera, Cristo es exaltado. Pablo y Silas, como lo vimos cuando la iglesia de Filipos fue fundada, Pablo y Silas los metieron a la cárcel, así como llegaron, casi literal. Sufrieron la cárcel, y ellos no estuvieron tristes, ellos estuvieron cantando himnos dentro de la cárcel, estuvieron gozosos, ya lo hemos visto, conocemos la historia. Vino un gran temblor que les permitió su salida de la cárcel. Pablo y Silas salieron de la cárcel. Resultó en liberación. Si yo dijera eso, si en este momento dijéramos, es que el hermano tal fue encarcelado y Dios se movió de una manera extraordinaria y salió de la cárcel, ¿qué diríamos? ¿Mande? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios escuchó las oraciones. Esteban, tiempo antes, fue apedreado, fue muerto. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, hermanos? Gloria a Dios. Sea por vida o por muerte, Cristo es glorificado. O sea, si alguien es liberado y si sucede cosas extraordinarias, lo que la gente quiere ver hoy, si el milagro fue cumplido, gloria a Dios. Si no fue cumplido, pues es que faltó fe. No, gloria a Dios también. Si no recibí lo que estaba esperando, gloria a Dios también. Porque no se trata de nosotros, hermanos. ¿Qué si nos toca ser Pablo y Silas? Gloria a Dios. Pero ¿qué si nos toca ser Esteban? ¿Qué si nos toca ser Esteban? Gloria a Dios también, mis hermanos. Gloria a Dios. Cristo es magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo había entendido que no se trataba de él. Necesitamos entender que no se trata de nosotros, mis hermanos. Como Pablo podía tener todo este gozo, como Pablo podía tener, no era una persona sobrenatural. El mismo Cristo que habitaba en él, el mismo Espíritu que habitaba en él, que habitó en los antiguos del Antiguo Testamento, que habitó en los apóstoles, habita en nosotros. Habita en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Decía el hermano Guillermo hace un momento, bueno, ¿de dónde Dios me sacó? Y es que a veces pensamos, bueno, es que yo no tengo ningún testimonio impactante. Muchas veces gente dice, mira, te mando este testimonio de tal persona, era satánico, salió del homosexualismo, era drogadicto, asesino, mató a gente y tal. Escúchalo, Dios te va a hablar. Bueno, es que yo nada más lo peor que cometí fue fumar, ¿no? Tenemos muchísimos pecados, todo cierto, pero a veces en nuestra mente está, es que yo no tengo un testimonio tan impresionante que predicar. ¿Cómo voy a ganar a gente si mi testimonio, la realidad es que no es tan impresionante? Él mató, asesinó, violó y Cristo lo transformó, gloria a Dios. Él tiene que contar. Es que no se trata de nosotros, no es nuestra historia, hermano. Tal vez tu testimonio, tal vez mi testimonio no es impresionante, pero el de Cristo lo es. No se trata de tu testimonio, es de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No se trata de nuestra historia, es la historia de Cristo y su palabra es la historia de Cristo. No se trata de nosotros, del Génesis al Apocalipsis, no se trata de nosotros. Se trata de aquel que tenía que derramar su ira sobre nosotros.
Se trata de que nosotros merecíamos el infierno, literal. Y se trata de aquel que por amor, por su misericordia, presionó a su Hijo Jesucristo con todo el peso de su ira. Le dio la espalda en la cruz del Calvario y ahí está el corazón del Evangelio. Él soportó todos los pecados del universo entero sobre Él para perdón de nuestros pecados. No se trata de nosotros. Pablo lo había entendido. Nos falta a nosotros entenderlo. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre, porque tus misericordias, por tu misericordia no nos has consumido. Tus misericordias han sido nuevas. Por tu misericordia nos tienes aquí. Por tu gran fidelidad. Por esa razón me gozo en ti y esperaré en ti. ¿Qué planes tienes? Los desconocemos en esta vida, pero sabemos que la gloria venidera ha de manifestarse en aquellos que han recibido tu salvación, Dios. En nosotros, Dios, y es lo que esperamos. ¿Qué va a suceder en mi vida? Lo desconocemos. ¿Qué aflicciones vendrán? Lo desconocemos. Pero aún en ellas me gozo y me gozaré aún, como lo dice Pablo. No importa quién quiera causar aflicción a mi vida, me gozo y me gozaré aún. Porque no se trata de mí, se trata de ti, Dios, de tu evangelio, de lo que tú has hecho por nosotros, en tu amor, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no estábamos limpios delante de ti. Tú nos limpiaste, decidiste limpiarnos a través de tu Hijo Jesucristo y borrar el acta de los decretos que era en contra de nosotros. ¿Quién te lo pidió? Nadie. Tú lo hiciste por amor, contra personas que no lo merecían. Gracias, Dios. Se trata de ti y queremos comprenderlo. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y sobre todo a vivirlo, Padre. Te necesitamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, mis hermanos, estamos terminando. Le damos gracias a Dios por la predicación, por la vida de nuestro hermano Gibran. Y vamos a pasar a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a pedirle a Dios que Él bendiga la fuente de provisión de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que conocemos conforme a su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por las ofrendas y hagámoslo con alegría, hermanos, recordando que Dios ama al dador alegre. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, porque hemos entonado cantos, Señor. Hemos podido escuchar de tu palabra, Señor. Y hoy, mi Señor, nos disponemos a ofrendar, mi Señor, de corazón, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que bendigas la fuente de provisión de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Y también, Señor, te pedimos por las alacenas de nuestras hermanas, Señor, pidiéndote y rogándote, Señor, que conforme a tu voluntad, mi Señor, siempre suplas, mi Señor, para las necesidades de la casa, de los alimentos, Señor. Hoy te agradecemos por todo esto, mi Señor, sabiendo, Padre, que tú te gozas, que tú te alegras, mi Señor, del dador alegre, Padre. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, depositando nuestras ofrendas, pidiéndote, Señor, que tú las bendigas, mi Señor, y que tú, mi Señor, conforme a tu voluntad, puedas darle a aquel que está pasando por necesidad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden pasar. Vamos a ofrendar. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Gracias, hermano Luis, por este tiempo, y vamos a
en lo que terminan nuestros hermanos de pasar a los lugares, si puedes ofrendar, como dijo el hermano, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios, hermanos. Alegrémonos en estos tiempos, para muchos tiempos difíciles. Y vamos a llevar a cabo los anuncios de esta semana. Los días miércoles 7 de la noche tenemos el estudio a través de la carta de Romanos. Tenemos los días viernes, igual a las 7 de la tarde, tenemos el devocional de varones. Y de lunes a viernes, de 8 de la mañana, el devocional de damas. También, mis hermanos, antes de despedirnos, quiero que vean, tenemos ya colocado el señalamiento de protección civil. Es algo que también nos traía preocupados tanto a la dueña del salón, a la señora Guadalupe, y a nosotros. Y hoy podemos ver que ya está todo colocado. Podemos ver también los extintores que ya están ubicados en lugares estratégicos para, Dios no quiera, tengamos que usarlos, pero ahí están, mis hermanos. Tenemos que tener los cuidados, así como hemos tenido los cuidados de la sanitización, de tener el tapete sanitizante, un hermano que está tomando la temperatura, tenemos también colocados nuestros gel. Entonces, la forma que también podemos ver ahí nuestras ofrendas, hermanos, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Entonces, sigamos orando por este lugar, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por cada uno de los que depositan su ofrenda. Y vamos a terminar, mis hermanos, les pido que se pongan de pie, vamos a hacer nuestra oración de despedida, seguida de la bendición apostólica, pidiéndole a nuestro hermano Gibran que la lleve a cabo, y vamos a agradecerle a Dios. Si Dios nos permite y si es su voluntad estar aquí dentro de 8 días, pues alegrémonos, hermanos, y animamos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red, que aquí estamos, hermanos. Queremos gozarnos con ustedes también juntamente, queremos levantar alabanza a Dios con ustedes también en este lugar. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por nuestra despedida y pidiéndole a nuestro hermano Gibran que nos lleve con la bendición apostólica al final. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Sin duda, Padre, sabemos que has hablado en nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, sé que debemos de predicar a Jesucristo de buena voluntad, Señor. Hemos aprendido, mi Señor, tantas cosas, Padre, que a veces dejamos de largo, Señor, dejamos pasar. Pero sabemos que tú, mi Señor, siempre nos exhortas, nos animas y nos consuelas, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que vamos a salir de este lugar, mi Señor, que nos lleves con bien, que nos guardes por el camino, Padre, y si está en ti, Señor, que lleguemos con bien a casa o a donde vayamos, Señor, si es que vamos a algún otro lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta semana, que nos guardes, y si nos permite, Señor, el poder estar aquí dentro de 8 días, poder unirnos como iglesia local, Señor, como hermanos en Cristo, para poder, mi Señor, levantar alabanza a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y también, Señor, te pedimos por todos los pequeños que están en casa tomando de su clase, Señor, sabiendo que es complicado, mi Señor, para muchos. Sabemos que hay muchas dificultades. Hoy lo pudimos ver nosotros con el internet, Señor, que falla, o las redes, Señor. Te pedimos, Padre, por cada pequeño que pueda tomar su clase, mi Señor, y que también como papás puedan ayudar a aquellos de esta necesidad, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación con su Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.